Me llamo Carmen, tengo 32 años, y nunca imaginé que mi vida perfecta se convertiría en una pesadilla por culpa de la persona en quien más confiaba. Todo comenzó hace 6 meses. Era una exitosa ejecutiva de marketing, casada con David, un aparentemente devoto padre y esposo. Teníamos una hija hermosa, Lucía, de 5 años, y vivíamos en una casa bonita en un barrio tranquilo. David trabajaba desde casa como consultor financiero, lo que le permitía pasar más tiempo con Lucía. Sin embargo, contratamos a Ana, una niñera experimentada, para ayudar durante las tardes cuando yo tenía reuniones y David necesitaba concentrarse en su trabajo. Carmen, realmente necesitamos una niñera, se quejaba David frecuentemente. Puedo cuidar de Lucía yo solo. Amor, sabes que necesitas concentrarte en tu trabajo, le respondía. Además, Ana es maravillosa con Lucía. Era cierto. Ana, de 45 años, era una bendición. Tenía más de 20 años de experiencia cuidando niños y referencias impecables. Lucía la adoraba, y yo me sentía completamente tranquila sabiendo que mi hija estaba en buenas manos. Todo cambió cuando me asignaron un importante proyecto en Chicago. Sería mi primer viaje de negocios desde que Lucía había nacido. Serán solo 3 días, le expliqué a David. Ana se quedará aquí todo el día para ayudarte con Lucía. David pareció molesto. No necesito una niñera. Soy perfectamente capaz de cuidar a mi propia hija. Algo en su tono me inquietó, pero lo atribuí al estrés. David había estado actuando extraño últimamente, más irritable de lo normal, especialmente cuando Ana estaba presente. La noche antes de mi viaje, mientras empacaba, Ana me pidió hablar en privado. Señora Carmen, comenzó, retorciendo nerviosamente su delantal, hay algo que debería saber. Pero antes de que pudiera continuar, David entró en la habitación. Ana. Lucía te está llamando, dijo bruscamente. Ana me miró con preocupación antes de salir. Intenté preguntarle más tarde qué quería decirme, pero siempre había alguien interrumpiendo. La mañana de mi viaje, abracé fuertemente a Lucía. Pórtate bien, mi amor. Mamá volverá pronto. ¿Me traerás un regalo?, preguntó con sus grandes ojos marrones. Por supuesto, princesa. Ana me acompañó hasta la puerta. Señora Carmen, susurró rápidamente, instalé cámaras en. Ana, la voz de David resonó desde dentro. Lucía necesita desayunar. Le di un último abrazo a mi hija y me fui, sin saber que esa sería la última vez que vería mi vida normal. El primer día en Chicago transcurrió sin problemas. Hablé con Lucía por videollamada antes de dormir. Mami, te extraño, dijo sonriendo. David estaba sentado junto a ella, su brazo alrededor de sus hombros de una manera que ahora, mirando hacia atrás, parecía posesiva. El segundo día, las cosas comenzaron a desmoronarse. Llamé a casa durante mi descanso para almorzar, pero nadie contestó. Intenté el celular de David, directo al buzón de voz. El de Ana, igual. Para la tarde, empecé a preocuparme. Llamé a la vecina, María. Carmen, qué extraño que llames. Acabo de ver a David salir con maletas. Pensé que ustedes. Mi corazón se detuvo. ¿Maletas? ¿Viste a Lucía? ¿O a Ana? No, estaba solo. Pensé que tú y Lucía ya se habían ido antes. Entré en pánico. Llamé a la policía local, pero me dijeron que tenían que pasar 24 horas para reportar una desaparición, especialmente considerando que Lucía estaba con su padre. Tomé el primer vuelo de regreso a casa. Cuando llegué, la casa estaba vacía. Las camas estaban hechas, la cocina limpia, como si nadie hubiera estado allí en días. Pero algo estaba mal. Los juguetes favoritos de Lucía, los que nunca dejaba atrás, seguían en su habitación. La mochila de Ana estaba en el armario de la entrada. Y entonces encontré la primera nota, escrita con la letra temblorosa de Ana. Señora Carmen, si está leyendo esto, algo salió mal. Hay cámaras ocultas en la casa. El código para acceder a las grabaciones es la fecha de nacimiento de Lucía. Por favor, véalas inmediatamente. Y tenga cuidado con. La nota terminaba abruptamente, como si alguien la hubiera interrumpido mientras escribía. Con manos temblorosas, busqué el sistema de cámaras que Ana mencionaba. Las encontré discretamente instaladas en diferentes puntos de la casa. Cuando ingresé la fecha de nacimiento de Lucía,
Las grabaciones comenzaron a reproducirse. Lo que vi en esos videos me hizo darme cuenta de que no conocía en absoluto al hombre con quien me había casado. Las grabaciones comenzaban 3 días antes de mi viaje. Lo primero que noté fue cómo cambiaba el comportamiento de David cuando pensaba que estaba solo con Lucía. ¿Cuándo nos vamos a ir, papi?, preguntaba Lucía en uno de los videos. Pronto, princesa. Muy pronto. Pero recuerda, es nuestro secreto. No puedes decirle a mami ni a Ana. Mi estómago se revolvió. ¿Cuánto tiempo llevaba planeando esto? Pero fue el video de la noche antes de mi viaje lo que me dejó helada. David estaba en su oficina, hablando por teléfono en voz baja. Sí, todo está listo. Carmen se va mañana. No, la niñera es un problema, pero me encargaré de ella. Los pasaportes falsos están listos. Brasil, sí. No, Lucía no sospecha nada, cree que es un viaje de aventuras. Brasil. Un país sin tratado de extradición. El video siguiente mostraba a Ana descubriendo las cámaras. Estaba revisando la casa mientras David y Lucía dormían. Encontró algo en el escritorio de David, papeles que guardó rápidamente en su delantal. La mañana de mi partida, después de que me fui, las cosas se pusieron violentas. ¿Dónde están los documentos? La voz de David resonaba con una furia que nunca le había escuchado. No sé de qué habla, señor, respondió Ana, retrocediendo. Los papeles de mi escritorio. Sé que los tomaste. Lucía apareció en la puerta, asustada por los gritos. Papi. Vete a tu cuarto, le gritó David. Ana aprovechó la distracción para correr hacia la puerta, pero David fue más rápido. La agarró del brazo con tanta fuerza que la hizo gritar. El video siguiente tenía un lapso de 2 horas. Cuando volvió la imagen, Ana no estaba por ninguna parte, y David empacaba apresuradamente mientras hablaba por teléfono. ¿Hubo complicaciones? No, la niñera no será un problema. Necesito que recojas a Lucía ahora. Sí, en el punto acordado. No, Carmen no sospecha nada todavía. La última grabación mostraba a David saliendo con las maletas, y a Lucía siendo llevada por una mujer que no reconocí. Mi hija ni siquiera estaba con él. Con manos temblorosas, llamé a la policía. Esta vez, tenía evidencia de un crimen. Señora, dijo el detective Johnson después de ver los videos, esto es más grande de lo que pensábamos. Su esposo está involucrado en una red de lavado de dinero internacional. Han estado siguiéndolo durante meses. ¿Qué? Pero él es consultor financiero. Es una fachada. David Martínez no es su verdadero nombre. Es James Cooper, buscado por fraude en 3 países. Mi mundo se derrumbó. Todo había sido una mentira. ¿Y Ana? Pregunté, temiendo la respuesta. El detective dudó. Encontramos su auto abandonado cerca del río. Hay signos de lucha. Oh, Dios mío. Pero también encontramos esto, continuó, mostrándome un teléfono. Estaba escondido en el forro de su mochila, la que dejó en su casa. El teléfono contenía fotos de todos los documentos que Ana había encontrado, transferencias bancarias millonarias, identidades falsas, y lo más importante, la ubicación donde llevarían a Lucía. Una casa en las afueras, explicó el detective. Pero debemos actuar con cautela. Si David sospecha algo. No, interrumpí. Si esperamos, se llevarán a Lucía del país. Tengo una idea mejor. Recordé algo que David no sabía sobre mí. Antes de ser ejecutiva de marketing, había trabajado en inteligencia corporativa. Sabía cómo rastrear personas que no querían ser encontradas. Detective, necesito que confíe en mí. Y necesito que me preste un chaleco antibalas. Lo que sucedió en las siguientes 24 horas cambiaría nuestras vidas para siempre. Porque mientras David creía tener todo bajo control, no sabía que se enfrentaba a una madre dispuesta a todo por recuperar a su hija. Y yo tenía unas bajo la manga que ni siquiera la policía conocía. Mi plan era arriesgado, pero era la única manera de recuperar a Lucía antes de que la sacaran del país. ¿Estás segura de esto?, preguntó el detective Johnson mientras me ajustaba el chaleco antibalas. Completamente, respondí mientras revisaba el teléfono de Ana una vez más. Había algo que todos habían pasado por alto, una aplicación de rastreo infantil, instalada en el iPad de Lucía. En mi vida anterior, antes de conocer a David,
Había aprendido que la mejor manera de atrapar a un criminal era usar sus propias tácticas. David creía que estaba un paso adelante, pero no sabía que yo también había estado guardando secretos. Carmen Martínez no es mi verdadero nombre tampoco, le revelé al detective. Soy Isabella Torres, exanalista de inteligencia. Me retiré cuando conocí a David, o James, o quien sea realmente. El detective me miró sorprendido. ¿Por qué no nos lo dijo antes? Porque necesitaba saber si podía confiar en ustedes. David tiene contactos en la policía. ¿Por qué creen que ha evadido la captura tanto tiempo? Gracias a la aplicación de rastreo, sabíamos que Lucía estaba en una casa de seguridad a las afueras de la ciudad. También sabíamos, por las notas de Ana, que planeaban moverla esa noche. La mujer que se llevó a Lucía, continué, es Sandra Cooper, la hermana de David. Tienen un patrón, usa conexiones familiares para el tráfico de dinero y personas. ¿Cómo sabe todo esto? Porque investigué a David desde el principio. Algo no cuadraba en su historia, pero cuando me enamoré, decidí creer que había cambiado. Mi error fue bajar la guardia. El plan era simple pero peligroso. Me presentaría en la casa de seguridad, pretendiendo haber descubierto la ubicación por accidente. David esperaría que estuviera desesperada y emocional, y lo estaba, pero no iba a dejar que eso nublara mi juicio. Señora Martínez, el detective dudó, si esto sale mal. No saldrá mal, interrumpí. Porque tengo algo que David no espera. Saqué de mi bolso una pequeña memoria USB. Ana no solo encontró documentos. Encontró esto. La memoria contenía algo que haría que todo el imperio criminal de David se derrumbara, una lista completa de sus cómplices, incluyendo oficiales corruptos y cuentas bancarias. Ana lo escondió en el collar de Lucía, su amuleto de la suerte, que nunca se quita. David no lo sabe, pero está llevando la evidencia de sus crímenes consigo misma. Cuando llegué a la casa de seguridad, todo parecía tranquilo. Toqué la puerta, mi corazón latiendo fuertemente. Sandra abrió, sorprendida. ¿Carmen? ¿Cómo? Mami, la voz de Lucía vino desde dentro. No te muevas. David apareció, apuntándome con un arma. James, o debería decir, David, sonreí, entrando calmadamente. ¿Realmente creíste que no lo descubriría? ¿Cómo nos encontraste? Una madre desesperada busca por todas partes, respondí, notando que Lucía todavía llevaba su collar. ¿No vas a preguntarme qué más he descubierto? Vi el miedo cruzar por sus ojos. Sandra, llévate a Lucía. No lo creo, dije, sacando mi teléfono. Un movimiento más y todo se envía, las cuentas, los nombres, todo. ¿Cuánto tiempo crees que sobrevivirás cuando tus socios descubran que los traicionaste? Estás mintiendo. ¿Cómo tú me mentiste? Ana encontró todo, David. Antes de que ¿Qué le hiciste exactamente? Está viva, gruñó. Por ahora. En un almacén cerca del río. La policía ya está en camino allí. Como también están rodeando esta casa. David miró por la ventana, viendo las luces de las patrullas aproximándose. Se acabó, dije. Suelta el arma y déjame llevarme a mi hija. Lo que sucedió después fue rápido. David intentó disparar, pero el chaleco antibalas hizo su trabajo. Las fuerzas especiales entraron, y en minutos, tanto él como Sandra estaban esposados. Ana fue rescatada, golpeada pero viva. Su valentía al recolectar evidencia y proteger a Lucía la convirtió en una heroína. ¿Cómo supiste? Me preguntó David mientras lo llevaban. Porque a diferencia de ti, yo sí cambié cuando tuvimos a Lucía. Dejé mi vida de espionaje corporativo para ser madre. Tú solo viste una oportunidad de usar a nuestra hija como cubierta. 6 meses han pasado desde entonces. David y su organización están tras las rejas. Ana se recuperó y sigue siendo parte de nuestras vidas, ahora más como familia que como empleada. Lucía está en terapia, procesando lo sucedido. A veces pregunta por su padre, y es difícil explicarle que el hombre que conoció nunca fue real. En cuanto a mí, volví a usar mi verdadero nombre. Isabella Torres renació, pero esta vez como una madre que haría cualquier cosa por proteger a su hija. El collar de Lucía ahora guarda fotos familiares en lugar de secretos oscuros. Y aunque la vida nos dio un giro inesperado,
Encontramos una nueva normalidad, una basada en la verdad y el amor real. La lección más importante que aprendí es que a veces nuestro pasado, por más que queramos dejarlo atrás, puede ser la herramienta que necesitamos para proteger nuestro futuro.